Con su permiso, ciudadano presidente. Los hombres no son nada, los principios lo son todo. Así afirmaba don Benito Juárez García. La vida de Juárez es lección de moral cívica, de congruencia, tenacidad y perseverancia. Perseverancia de la acción humana para lograr un mejor porvenir. Pensar en su papel en la historia, leer y releer sus escritos, analizar su visión de la política y del Estado, la manera como comprendió su entorno y su momento, son lecciones de las cuales debemos aprender. Su conducta nos invita a fijarnos las metas más altas y tener la voluntad necesaria para alcanzarlas. Lo más digno de un hombre, nos enseña Juárez, es la congruencia entre sus dichos y sus hechos. Defensor de la supremacía del poder civil, creía en la fuerza moral de las leyes por encima de los partidos, amistades o intereses. Ejemplo de ello es su impulso a las leyes de reforma, que entre otras cosas separaron los ámbitos del Estado y de la Iglesia, consolidando la idea de un Estado laico, respetuoso de todas las creencias humanas y religiosas. Junto a la generación de liberales que lo acompañó, impulsó la Constitución de 1857, en las que se consagraron nuestros principios fundamentales: la libertad de expresión y de prensa, la asociación, libre tránsito, la libre reunión y la enseñanza, la garantía de igualdad de derecho, el derecho de petición y la no retroactividad de la ley, el principio de legalidad y la prohibición de contratos que cancelaran la libertad del individuo. Por eso el Estado mexicano es eminentemente liberal. Benito Juárez vivió siempre de acuerdo con tres ejes rectores: un acendrado nacionalismo, su confianza en las leyes y las instituciones para promover las bases del Estado liberal mexicano y, por supuesto, la austeridad en su entorno bajo el principio de la honrada medianía. Las circunstancias actuales en poco se parecen a las vividas por Juárez. En lo interno, nuestro país sigue cargando una enorme deuda social y padeciendo una injusta pobreza que castiga a millones de familias, con una estructura económica y social que no ha sido capaz de proveer los niveles necesarios de empleo y oportunidades a todos por igual. Nuestro modelo democrático es aún inacabado, especialmente en lo que se refiere al equilibrio entre poderes y órganos de gobierno, y a una sobrepreeminencia de los partidos políticos, y a una insuficiente participación y expresión ciudadanas. También y desgraciadamente, desde hace 2 décadas vivimos ante una continua amenaza de la violencia y de la inseguridad provocada por el crimen organizado. En lo externo, hoy somos parte de las condiciones globales y regionales que nos afectan todos los días, en prácticamente todos los ámbitos de nuestra cotidiana economía, social y cultura. En nuestros días nos afecta lo que pasa en el amplio espectro de la agenda bilateral que tenemos con nuestro país del norte, pero también nos impacta lo que sucede en Europa, Asia o cualquier otra nación o región del mundo. Ante esta nueva realidad, la guía de Juárez se engrandece y nos esclarece los caminos a seguir. Su lección de vida personal, junto a sus actos como hombre público, tanto en su natal Oaxaca como en la presidencia de México y en su paso por el Congreso, nos enseñan que el hombre público tiene deberes políticos y morales a los que no puede fallar. Uno, el de la honradez, la congruencia entre decir y hacer, y la perseverancia para lograr lo que uno se propone ante el mandato popular. Otro, el de avisorar en los actos del presente el advenimiento de un futuro mejor, que acabe con la pobreza y mejores condiciones para todos. Nuestro enfoque para el trabajo parlamentario que hoy nos corresponde es siguiendo las enseñanzas de Juárez, completar las reformas más importantes que ha impulsado o que hemos impulsado en los últimos 40 años. Las reformas constitucionales históricas que fueron aprobadas en el Congreso de la Unión en diciembre pasado
para que éstas tengan su traducción, su aterrizaje en justas y transparentes reformas secundarias. Por ello, atendiendo a este principio juarista, la posición del grupo parlamentario y la posición del PAN es muy clara. Hay que respetar en las leyes secundarias el espíritu de la reforma constitucional para que no pretenda ningún parlamentario y ningún partido achicar ninguna reforma de modificaciones en los artículos transitorios. Así fue la visión de Juárez, ir por lo mejor. Así es la posición del PAN. Y es este el trabajo que estamos haciendo los senadores panistas en todas las comisiones. Una de las mejores maneras de celebrar el natalicio de Juárez estriba en continuar la lucha por un México con millones de excluidos de la justicia y la libertad, en donde cada vez más mexicanos ingresan o deben ingresar a la senda de la prosperidad y la igualdad. Juárez es muestra viva de que la pobreza y las limitaciones pueden ser importantes motores para la superación personal. Hombre de trabajo, idealista con gran vocación de servicio, una de sus metas fue precisamente acabar con las desigualdades. En Acción Nacional pensamos siempre en la preeminencia del interés nacional. Asumimos este compromiso, respetamos y valoramos este ejemplo de servicio, asumiendo el compromiso de imitarlo y vivirlo diariamente. Como representantes populares tenemos la obligación de continuar impulsando aquellas reformas que den solución a los grandes problemas de la nación, pero además, teniendo siempre en mente el espíritu liberal juarista, las senadoras y senadores panistas continuaremos aprobando todos aquellos ordenamientos que permitan instalar a México en la modernidad. La historia se hace todos los días, o como dijera el poeta Amado Nervo, somos arquitectos de nuestro propio destino. Por eso el reto consiste siempre en tomar las mejores decisiones de acuerdo con las demandas de nuestra realidad y de nuestra época. Es la vieja lucha entre la teoría y la práctica, entre los principios y las consecuencias, entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Equilibradas, como es el caso del Benemérito de las Américas, constituye la virtud del estadista, quien se preocupa por las próximas generaciones, asumiendo las consecuencias que arrastran las decisiones difíciles que pueden llegar a caer en la impopularidad. Así festejamos el 208 natalicio de Juárez. La única frase, o la segunda frase que está en casi todos los recintos parlamentarios, la tenemos al frente. Recordemos a Juárez con los hechos, adaptando nuestros cambios a la realidad que hoy vivimos. Muchísimas gracias.